Ok. No, muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos la más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. El tema hoy en los titulares de prensa sigue siendo el tema del incendio en los presidios, en el presidio de Comayagua la semana pasada. Y hoy entregaron un informe los miembros de la ATF, o sea, de la Agencia para Control del Tabaco y las Armas de Fuego en los Estados Unidos, que vinieron también el informe de otros técnicos extranjeros en colaboración con las autoridades locales y supuestamente según el informe no hubo alevosía y premeditación, no fue intencional el incendio, sino que fue un accidente. Fue un accidente, eso también lo afirmó el fiscal general del país. Y sí, eso es supuestamente lo que ocurrió. Entonces, la realidad es que hay una serie de datos que no encajan. Decir, hay una serie de datos que no encajan y el principal es el hecho de que el hecho de que han habido 3 incendios graves, este último siendo el más grande en la historia de los últimos 100 años del mundo y tal vez el más grande en la historia de la humanidad en cuanto a total de muertos en una cárcel. Y todos han sido en los últimos, en un periodo bien corto, coincidiendo incluso con los gobiernos nacionalistas. Aparte de eso, estos dos gobiernos nacionalistas han argumentado que ellos iban a luchar denodadamente contra el crimen, que ellos iban a poner en orden al crimen. No lo han logrado, ha continuado aumentando la tasa de homicidio y otra serie de crímenes ligados a estos. Y entonces, cuando se encuentran situaciones, se recurre a cualquier método, aun si es ilegal. Entonces, ese problema, porque es tan desproporcionada la cantidad de muertos en los últimos 10 años en las cárceles hondureñas, únicamente, no es que si esos 3 incendios hubieran estado distribuidos en 3 gobiernos diferentes de los 2 diferentes partidos, pero no están concentrados con estos gobiernos nacionalistas que de paso los dos, no es como decir como en este momento que hay 2 tendencias dentro del Partido Nacional. Una es la tradicional conservadora y la otra es una que busca conciliar posiciones con la izquierda. Entonces, están en una pugna bastante fuerte a 2 corrientes dentro del nacionalismo. Y no es el caso con estos 2 gobiernos. Para empezar, figuras de las más importantes en gobiernos que estuvieron cuando ocurrieron los incendios del 2003 y del 2004, están también presentes ocupando los puestos más importantes en este gobierno. Entonces, no deja mucho que se vuelve demasiado coincidente. Las coincidencias pasan, pero estadísticamente pasan bien raramente. Tenemos pero antes de eso queremos incitarlos a que participen en nuestra teleencuesta. Hoy queremos que respondan a la pregunta ¿cuál cree usted que es la profesión de las que ponemos a continuación que es más apta para solventar los problemas de un país? Si tiene un teléfono Tigo, envíe un mensajito al 0707 y si piensa que la respuesta es dentista, marque la letra A. Si piensa que la respuesta es ingeniero, marque la letra B. Y si piensa que la respuesta es empresario, marque la letra C. Pero volviendo al tema de las prisiones, queremos mostrar unas fotos que teníamos ahí de cómo quedaron estas situaciones. Miramos en Comayagua y estos fueron de los lugares que quedaron calcinados por el fuego. Y si mostramos, esta ya es una escena de la morgue de Tegucigalpa aquí en
el hospital escuela que se acaeció hoy. Escena bastante dantesca en donde en la desesperación porque no se les da un informe, los familiares se abalanzaron sobre los cadáveres, los camiones frigoríferos que los conservaron y pues fue una experiencia bastante estresante que probablemente los va a traumatizar por el resto de su vida, por lo menos a muchos de ellos y de ellas. Entonces, ver cadáveres en esas circunstancias no es recomendable, por eso es que es vergonzoso y lamentable como muchos canales de Honduras y de Latinoamérica pasan imágenes demasiado macabras que impactan y que deberían de estar prohibidas en los países desarrollados, en los países civilizados, las prohíben porque no solo es que los niños que ven eso suelen subir traumatismos que duran toda una vida y que les causan o enfermedades graves, que les recortan la vida o que les agobian la vida o suicidios, cosas así. Entonces, regresemos. Miramos que tenemos una situación en donde los datos no encajan, decíamos. Miren, hay un instituto en Londres que se encarga de analizar, es un instituto internacional del estudio de las prisiones, y entonces analiza las prisiones en todos los países del mundo. Entonces hace evaluaciones constantes en diferentes materias y compara de un país a otro de manera comparable. Entonces, que sea proporcional, porque hay países que son pequeños como Honduras y hay países inmensos como China o India o incluso los Estados Unidos. Entonces, en población, entonces miramos, por ejemplo, tenemos una tabla, unas cifras ahí que queremos mostrar. Y la primera nos la muestran, se presenta, podemos ver una situación en donde se mide por porcentaje la capacidad carcelaria, o sea, si las cárceles de un país están llenas a 100%, como más o menos las cárceles de los Estados Unidos, entonces quiere decir que si hay 100 cárceles y tienen capacidad para albergar a 100,000 personas, entonces habrían 100,000 personas, más o menos en la situación de los Estados Unidos. En Honduras hay más, pero lo interesante es ver que varios países vecinos están peor que Honduras. Uno hubiera esperado que, dado que Honduras es más pobre y por consiguiente hay menos presupuesto para cárceles en Honduras que en Guatemala y El Salvador, los tres son países pobres, pero Honduras es más pobre. Entonces, Honduras tendría una población supernumeraria, una sobrepoblación en las cárceles más altas, pero no es así. No es así según este instituto, que es el más reputable en esta materia. Hemos dicho que Transparencia Internacional es la más creíble, es la más reputable en materia de corrupción, pero en materia de prisiones a nivel internacional es este instituto de Londres, Inglaterra. Entonces, miramos que Guatemala y sobre todo El Salvador está mucho peor. Y regresemos al estudio. Ahí la pregunta es, el informe que elaboró la ATF, esta agencia de los Estados Unidos que se ocupa de controlar el tabaco, alcohol y sobre todo las armas de fuego. Entonces tiene mucho conocimiento en esta materia de los incendios. Entonces concluyó hoy su informe y preliminarmente dice que no fue deliberado el incendio, que no hubo alevosía, que no hubo premeditación, que no hubo una intención de meterle fuego a la cosa. El punto es que ellos mismos dicen que el motivo por el cual se produjo este accidente, uno de los motivos es porque hay demasiada gente en las prisiones. Pero como pudieron ver, la situación de El Salvador y Guatemala está mucho mejor y mucho peor, sobre todo la de El Salvador. Y aún así no oímos, en los últimos 10 años no hemos oído. Pero desde que están estos gobiernos nacionalistas, han habido 3 incendios. Es demasiada coincidencia, pero demasiada. Pero bueno, de ahí miramos una situación en donde, si regresamos a la tabla que acabamos de mostrar,
aquí agarramos vieron que teníamos ahí, lo estábamos comparando con un país, Liechtenstein. Y miramos que en Liechtenstein, del total de espacios disponibles en esas cárceles que son sumamente modernas y cómodas, que tienen todo eso que criticó los especialistas de los Estados Unidos, que hay demasiada gente. Aquí más bien hay demasiada poca. Aquí hay, como decir, 100 celdas disponibles y solo 35 están ocupadas. El resto están vacías. Y en parte porque el país es súper rico, entonces tiene dinero de sobra para hacer cárceles y buenas cárceles. Y dos, porque nadie comete crímenes. Todo el mundo está feliz y contento, entonces la inmensa mayoría de los crímenes a nivel mundial hay una variable, hay una causa económica. Hay pobreza o desempleo o algo por el estilo. Entonces, regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación en donde, aquí miramos un país donde la situación es la inversa de estos países centroamericanos, donde hay demasiada gente, donde los sistemas carcelarios son pésimos, no hay sistemas de irrigación automático en caso de incendio, no hay salidas de escape. Fue entre las críticas que efectuaron los analistas, los expertos internacionales. Había material inflamable cerca de esas celdas de los reos. Es decir, había una serie de factores ahí que en Liechtenstein y en los países desarrollados no ocurren. Pero lo interesante es lo siguiente. Miren, las cárceles que hoy, por malas que sean las de Honduras, son en el sentido histórico del término, son cárceles modernas. Las cárceles modernas aparecieron hasta hace como 200 años. ¿Y dónde aparecieron? Aparecieron en Gran Bretaña, en Inglaterra. Ese era el país más desarrollado del mundo en ese momento. Allá por el año de 1810, por ejemplo, cuando nacen. Antes de eso, habían lugares donde tenían a gente que se le acusaba de haber cometido un crimen. Y esos lugares eran no únicamente transitorios. Ahí tenía la gente. Mientras lo juzgaban, una vez juzgada, la sentencia era que si lo encontraban culpable era casi siempre muerte. Los colgaban o les cortaban la cabeza o los lapidaban, los agarraban, todos le tiraban piedra hasta que lo mataban. Si lo que había hecho no era tan grave, pero lo encontraban culpable, entonces lo tenían en la cárcel hasta que le cayera el castigo corporal. Los latigazos eran famosos en casi todos los países del mundo a través de la historia. Los latigazos eran famosos. De ahí, otra técnica que funcionó a través de muchos países del mundo hasta el siglo XVII, bueno, dependiendo, en los más desarrollados hasta el siglo XVII, pero en otros que no se desarrollaron tanto, continuó hasta el siglo XIX. Y el siglo XX, por ejemplo, Inglaterra, la misma Inglaterra, a partir del siglo XVII a los presos los comenzó a enviar a Norteamérica, lo que hoy es los Estados Unidos y Canadá. Es el castigo, a destierro a una región del mundo que era sumamente primitiva y salvaje. O sea, entonces es el castigo. Tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles de votar en nuestra teleencuesta y nos digan qué opinan ustedes, cuál es la profesión. Porque no sé si ustedes tal vez son de la idea que cualquier profesión es buena, que cualquier estudie lo que estudie, o si no estudia nada, no importa tampoco. Puede ser tan buen presidente como cualquier otro. Si ustedes creen eso, si ustedes creen que no ocupa preparación la gente, ustedes no voten. Pero si creen que ocupa alguna preparación, entonces escojan entre eso, cuál creen que sería más útil para gobernar un país. Dentista, si es dentista, marquen la letra A, si es ingeniero, marquen la letra B, y si es empresario, marquen la letra C. Si tienen un teléfono antiguo, envíen el mensajito al 0707 y contesten de esa forma. Bueno, queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón,
pueden encontrar este video y muchos otros, al igual que artículos. Denle me gusta en la parte superior y también de la parte superior de la página, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Este libro ha sido seleccionado por expertos en materia educacional en los Estados Unidos como un libro que fustiga, que promueve, que estimula el pensamiento racional, el pensamiento crítico, el pensamiento no ortodoxo. Bueno, hacemos una pausa y después regresamos con más. Equipos Médicos tiene una excelente oferta en este momento. Equipos Médicos ubicado en Tegucigalpa, en la colonia Rubén Darío, frente al campo Scout, cerca del gimnasio Cybex, está ofertando este glucómetro que sirve para medir el nivel de glucosa en la sangre para los pacientes, para los enfermos de hipoglicemia y de gente que tiene mucho azúcar en la sangre. Este glucómetro es el único en el mundo que da los resultados para las personas diabéticas en español, hablados. Aparte de ofrecer una lectura digital, como la ven, también ofrece para todas aquellas personas que tienen dificultad para ver una lectura verbal en español, y a la vez el único que tiene una salida de USB para poder transmitir esos datos hacia su computadora y de esa forma almacenarlos de una manera más adecuada. Pues por la compra de un frasco de tiras reactivas, ustedes pueden obtener completamente gratis este glucómetro, absoluta y enteramente gratis. Este glucómetro de la marca Prodigy, de la prestigiosa marca Prodigy de los Estados Unidos, lo pueden obtener completamente gratis por la compra de un frasco de tiras reactivas. Esta oferta es por tiempo limitado, así que vayan a Equipos Médicos en la colonia Rubén Darío de Tegucigalpa y obtengan su glucómetro gratis por la compra de un frasco de tiras reactivas. ¿Estás cansado de andar a pie? ¿Quieres ganarte un carro totalmente modificado? Pues la Top te lo regala. Pues agarré ya tu celular y envía la palabra nave al 8003. Este próximo 29 de febrero, esta nave puede ser tuya. Recuerda, nave al 8003. Porque con Tecmóvil y la Top 1079, ¡somos calle! Más TV, ahora estamos más cerca de ti. Nuestra cobertura, Canal 54 Tegucigalpa y área metropolitana. Canal 52 Valle de Comayagua, La Paz. Canal 54 Valle de Sula, Progreso, Lima y Choloma. Canal 24 Choluteca. Transmisión en tiempo real las 24 horas por www.mastv54.com. Cobertura satelital en más de 200 sistemas de cable en todo el territorio nacional. Más TV, como quieras, en donde quieras, es para ti. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando de esta situación, este reporte que entregó la ATF de los Estados Unidos junto con otros expertos extranjeros y en colaboración con las autoridades hondureñas, y dicen que no hubo alevosía ni premeditación, que no hubo mala intención, que no le prendieron fuego a propósito.
Pero como mostrábamos, Honduras está menos sobrepoblada prisiones que las de los vecinos y aún así en los vecinos no se ha pasado eso. Sí, esa es una de las causas, porque hay demasiada gente. O sea, que tiene sentido, o sea, la lógica no falla ahí. Entre más gente, más probabilidad que algo incorrecto de pase. Eso genera tensiones. La teoría de que dos reos están disputando un colchón y uno le prendieron fuego tiene sentido. O sea, si hubiera espacio de sobra y camas de sobra, no se estarían disputando las cosas, o menos probable que disputaran. Pero el punto es que en los países vecinos, que tienen los mismos problemas, un gran narcotráfico, que tienen carteles mexicanos, carteles colombianos, que tienen maras, las mismas maras, así como la salvatrucha que nació en El Salvador, allá están. Y miren que todavía es que ahí no han habido incendios graves. No debe ser, los datos no encajan, pero aparte de eso, mirábamos que Liechtenstein presenta exactamente la inversa. Hay demasiadas celdas y no hay reos prácticamente. Es una situación exactamente a la inversa. Y si mostramos un mapa de Liechtenstein nuevamente para ubicarnos donde ahí podemos ver que es un pequeñísimo país y eso está abarcando más del territorio de Liechtenstein, está abarcando parte de Austria y parte de Suiza, porque es tan pequeño. Si mostramos ahí miramos donde está, miramos esa cosita entre Suiza y Austria, que son dos países pequeños. El grande arriba es Alemania y el grande hacia la izquierda de Francia. Entonces Suiza y Austria son pequeños, pero Liechtenstein es todavía más chiquito. Entonces mostramos ahí nuevamente, miramos a Suiza, miramos un poco de Austria en verde, Suiza como en café claro, en crema, y en medio ve un pedacito de tierra. Vi que aún reducido el mapa de este tamaño todavía no se mira bien Liechtenstein de tan chiquito que es. Pero bueno, miramos que este país, uno de los motivos por el cual, es que, como decíamos, cuando hay rápido crecimiento económico, un país tiene un efecto, una simbiosis, un efecto virtuoso, un efecto multiplicador positivo. Entonces, por un lado, el país, como todo el mundo tiene bastante dinero, como no hay desempleo, entonces, ¿quién va a cometer crímenes así? Pero de vez en cuando todavía hay uno que otro crimen, un individuo se pone loco por una muchacha, ya no le hace caso, lo desprecia, la golpea, qué sé yo. Se cometen crímenes, aún mucho menos de los crímenes pasionales. La gente cuando tiene dinero comete mucho menos crímenes pasionales que cuando no tiene dinero. Estudios sociológicos, criminalísticos en diferentes países del mundo muestran esa constante a través de los diferentes países del mundo. Pero aún en los países más ricos hay gente que pierde los estribos, va a situaciones, por ejemplo, por decir un tipo de crimen. Y entonces, aún así hay una que otra persona que comete. Entonces, por un lado, la motivación que en la inmensa mayoría de los casos, digamos aquí en Honduras, es de orden económico. Hay una variable económica empujando a la gente a hacer crimen, cualquier tipo de crimen. En una situación como la de Liechtenstein desaparece. Mostremos la tabla que teníamos, la segunda tabla, para mirar también las grandes diferencias. Miramos ahí presos por cada 100.000 habitantes según este instituto de Londres, el Instituto de Prisiones, Instituto Internacional de Prisiones se llama, en Londres. Entonces, miramos nuevamente como por cada 100.000 habitantes cuántas personas hay en las cárceles. Entonces, en Honduras, el 2010 habían 150 personas aproximadamente. En Noruega 70, hablamos recientemente de Noruega y decíamos que es una situación paradisíaca, casi no se cometían crímenes, casi no se cometían homicidios, y aún así, miren, Liechtenstein todavía muchísimo más bajo, pero ni siquiera un tercio, menos de eso. Y miramos, si mostramos la próxima tabla, miramos también homicidio per cápita, miramos
La gran diferencia entre Honduras, un país pobre, sumamente pobre, el tercer más pobre del continente americano, y los otros 3 países, países ricos. Pero entre esos 3 países ricos, el menos rico es los Estados Unidos, después Noruega es un poco más rico y Liechtenstein es muchísimo más rico. Entonces, a 0 ya no se puede bajar más. Pero si pudiera, Liechtenstein lo haría. Entonces, si mostramos la tabla que sigue, ahí podemos ver la causa, la raíz de por qué no hay crimen en estos países, sobre todo en Noruega y en Liechtenstein, sobre todo en Liechtenstein. Y miramos qué gigantesca diferencia con Honduras. Estados Unidos 12 veces más alto, por decir así, los salarios son 12 veces más altos. En Noruega es más de 13 veces más alto. Y en Liechtenstein es más de 30 veces más. Más de 30, como 33 veces más altos los salarios. Pueden imaginar, 33 veces más altos los salarios en Liechtenstein que en Honduras. Hasta el salarito más bajo, son ricos, pero son ricos, recogedores de basura, son ricos, están ganando $7,000, $8,000 al mes. Paraíso, pues. ¿Y cómo lo lograron hacer? Regresemos al estudio. ¿Cómo lo lograron hacer? Poniendo a los gobernantes más estudiados y más inteligentes. Es un principio bien elemental. Si funciona para la medicina, si ustedes tienen que escoger entre el médico más estudiado, el que más sabe, como ese de la serie de televisión House, que sabe mucho más que sus colegas, es supuestamente un hospital de los mejores de los Estados Unidos, o el mejor, y ese House sabe muchísimo más de medicina que sus otros colegas del mismo hospital. Entonces, si ustedes, ¿por quién se van a dejar diagnosticar y operar? ¿Por el que más sabe de medicina, por el que menos sabe? O peor, por uno que no sabe nada de medicina, porque nunca ni siquiera puso los pies en una facultad de medicina. ¿Por qué me van a quedar? Y resolver los problemas de un país es todavía más difícil que resolver los problemas de salud de una persona. Si se le exigen esas exigencias, si se le imponen esas exigencias a un médico, ¿por qué no habrían de aplicar el mismo principio para quienes quieren ser presidentes? Pero vayan a ver todo un montón de buenos para nada que quieren ser presidentes por toda Latinoamérica. No saben nada de crecimiento económico. Allá de casualidad van encontrando tal vez un 5% que estudió economía, pero así, tal vez solo una licenciatura y de ahí algo así como un 1% llegó al nivel de doctorado y menos de un 0.1%, o sea, nada, pues. Sacó un postdoctorado en la materia de todos aquellos que aspiran al puesto de presidente. Está lleno de abogados, está lleno de un montón de gente que estudió materias, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada que ver. Pero ahí están. Ahí están. Y por eso la pregunta, ¿por quién, qué tipo de personas creen ustedes que son los más llamados a gobernar un país? Pues, un dentista, un buen dentista, piensen en el mejor dentista de Honduras. Piensen en el mejor ingeniero, piensen en el mejor empresario. ¿Cuál de los 3 consideran ustedes que puede resolver mejor los problemas de un país? Ustedes tienen un teléfono, Tigo, envíen al 0707, envíen al 0701 un mensajito, y si es dentista, marquen la letra A, si es ingeniero, marquen la letra B, y si es empresario, marquen la letra C. Bueno, miramos que esta situación, la raíz fundamental es esto. Estos países han tenido tasas de crecimiento, Liechtenstein ha tenido una tasa de crecimiento en los últimos 200 años más rápido que prácticamente cualquier otro país del mundo, muchísimo más rápido incluso que la de los Estados Unidos. El resultado final es que tiene mejores resultados, tiene condiciones de vida mucho mejor, desempleo cero, subempleo cero, salarios 3 veces más altos que los Estados Unidos. Esto es un paraíso. Entonces, bajo circunstancias se elimina completamente la motivación económica. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso, queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y donde pueden encontrar este video y muchos otros. Asimismo,
pueden darle me gusta en la parte superior de la página y los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Este libro ha sido seleccionado en los Estados Unidos como un libro que promueve el pensamiento crítico, el pensamiento que no acepta cualquier tontería, cualquier incoherencia, cualquier insensatez, solo porque la dice todo el mundo, solo porque la han dicho por siglos y siglos, sino que cuestiona y se pregunta siempre por qué. Bueno, hacemos la pausa y después regresamos con más, así que por favor no se vayan. Más TV, ahora estamos más cerca de ti. Nuestra cobertura, Canal 54 Tegucigalpa y área metropolitana. Canal 52 Valle de Comayagua, La Paz. Canal 54 Valle de Sula, Progreso, Lima y Choloma. Canal 24 Choluteca. Transmisión en tiempo real a las 24 horas por www.mastv54.com. Cobertura satelital en más de 200 sistemas de cable en todo el territorio nacional. Más TV, como quieras, en donde quieras, es para ti. Estamos de regreso y estamos hablando de esta situación en otros países, las grandes diferencias en cuanto a población carcelaria, en cuanto a capacidad de las cárceles, en cuanto a la calidad de las cárceles. En Liechtenstein todas las cárceles son cómodas, no están sobrecargadas de gente. El personal carcelario está bien capacitado, bien entrenado, bien pagado, y nunca nadie hace acusaciones como las que se han hecho. Reos que se fugaron, familiares de los reos que están todavía dentro, de los que sobrevivieron, de los que están muertos, que dicen que los pasaban chantaje, los pasaban ordeñando a los reos para cualquier actividad, les cobraban una... Entonces, ¿cuándo pagan? Cuando el salario de un carcelario anda por $8,000 al mes. Pues. No pasa, pues, no pasa. Pero cuando los salarios andan por 7,000 lempiras al mes, por 8,000 lempiras al mes, entonces es muy diferente. $8,000 son como 160,000 lempiras. Pues. Entonces, ¿quién diablo ganando 160,000 lempiras va a andar pidiéndole a un reo que si quiere que le lleven comida a su familia le va a cobrar extra? Pues tiene que pagar un impuesto por eso. Es ridículo. Quien está ganando 160,000 lempiras al mes no hace esas cosas, ni le ocurren hacerlas, no necesita, no hay presión económica para hacerlas. Pero ¿por qué es que esos salarios son tan miserables en Honduras y en el resto de Centroamérica? Porque Honduras siempre ha tenido tasas de crecimiento lento. ¿Por qué ha tenido tasas de crecimiento lento? Porque los gobernantes han carecido de conocimientos en general, pero sobre todo en el área que compete, que es el área de crecimiento económico. El resultado final es cuando llegan a improvisar y con regularidad depredar el Estado. El resultado final es que para depredar el Estado necesitan colocar en una serie de puestos claves a un montón de gente que también son depredadores de fondos públicos. Y que son depredadores porque tienen bajas capacidades mentales, porque la gente con altas capacidades mentales usualmente no recurre a ese tipo de comportamiento para ganarse la vida. Entonces, esa masiva incapacidad mental se traduce en políticas económicas pésimas que generan lento crecimiento económico y que empobrece a todo el país, que genera pobreza para todos. En Liechtenstein hicieron la inversa. En Noruega hicieron lo inversa, en Singapur
que la tenemos ahí en la pantalla, hicieron la inversa. O sea, lo que pasó fue que pusieron a gente altamente estudiada, altamente inteligente y altamente honesta. El resultado final es que tuvieron tasas de crecimiento rápido y hubo riqueza para todos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una foto, la última foto que tenemos ahí, que es una foto de la prisión de Changi en Singapur, una prisión muy moderna. Entonces, mírenme, ya solo la fachada exterior, nada que ver, ni remotamente comparable con la situación con el presidio de Comayagua, o los de aquí de Támara u otros del país, los de San Pedro, los de Ceiba, Choluteca, Tegucigalpa, mucha diferencia. Ya de entrada uno puede ver solo la fachada, uno puede percibir que al interior las cosas es un hotel de lujo comparado a las cárceles de Honduras. Entonces, regresemos. Miramos que la situación de estos países muy diferente y todo el origen es eso, poner gente competente a la cabeza del Estado. Es la raíz de todo el fenómeno positivo o negativo que le acaezca a un país. Entonces hablamos de las cárceles, miren, queríamos mostrar otras tablas, unas últimas comparaciones de este instituto en Londres, que Instituto Internacional del Estudio de Prisiones se llama. Después de la de ingreso per cápita, de la riqueza, creo que tenemos dos tablas más, nos muestran la que sigue. Y miremos aquí porcentaje de mujeres de la población carcelaria de un país. Y entonces miramos que Honduras es 4%, el 2010 y el Liechtenstein 0. Como regla general, las mujeres en todos los países del mundo cometen bien pocos crímenes. Y sobre todo los más graves son los que cometen bien pocos. Y más aún así miramos que hay diferencias, pues. Y miramos que nuevamente aquí en Honduras se ha visto como una creciente cantidad de mujeres aparecen asesinadas al estilo en cómo asesinan los narcotraficantes. Y eso hace pensar, y según los estudios preliminares, se llega a la conclusión que muchas de estas mujeres estaban sirviendo de transportadoras o actuando en el comercio de detalle, en el narcomenudeo de la droga. Entonces, algo pasó ahí, hubo un malentendido, tal vez se apropiaron del dinero de su jefe, algo pasó y eso llevó a que las mataran. Entonces ha aumentado enormemente este tipo de muertes donde aparecen con disparos en la cabeza, amarradas, las piernas, los brazos hacia atrás. Entonces, obviamente, regresemos al estudio. Obviamente, en un país como Liechtenstein, donde no hay desempleo, las mujeres que se meten, las hondureñas que se meten a esta actividad, son obviamente mujeres que están padeciendo, que están sufriendo de desempleo, que están padeciendo también de salarios extremadamente bajos. Tal vez tienen un salario mínimo o un salario que no paga ni siquiera el salario mínimo. Están agobiadas de deuda y en la desesperación alguien les propone hacer dinero rápido en grandes cantidades, se meten a eso y al cabo de un tiempo aparecen muertas. Entonces, nuevamente, vemos una variable económica empujando a la gente. En Liechtenstein no ocurrió porque el desempleo es cero, el subempleo es cero y los salarios más bajos andan por $7,000, $8,000 al mes. Entonces, ¿quién diablos se va a meter a hacer eso cuando el salario más bajo, haciendo cualquier tontería, le está pagando $7,000, $8,000 al mes? Dólares, o sea, estamos hablando de 140,000 a 160,000 empiras al mes. ¿Quién diablos va a estar vendiendo drogas o transportando drogas cuando cualquier actividad completamente legal le está supliendo un salario de esas dimensiones tan inmensas? Nadie en su sano juicio va a hacer eso. Entonces vemos cómo llega a cero. Las mujeres son instintivamente bien apáticas a la actividad violenta. Pueden tener muchas un carácter insoportable, neuróticas,
gritonas, insultan, algunas hasta van a no poder, le vuelven la vida imposible a algunos hijos, a maridos, etcétera, pero como regla general no recurren a la violencia, que prácticamente todos los crímenes graves están asociados con violencia. Entonces, si mostramos la última tabla que tenemos ahí, la última tabla, podemos ver esta situación, porcentaje de extranjeros que cometen crímenes en un país, y miramos que en Liechtenstein el 71% son los extranjeros los que cometen, más de 2 de cada 3, más de 2/3 son cometidos por extranjeros, y en Honduras apenas 1%. Y eso coincide con el hecho que 60% de la población de Liechtenstein es extranjera. 60%, se pueden imaginar. 60%. ¿Por qué? Porque, regresemos al estudio, porque Liechtenstein generó empleo para toda su población y todavía siguió generando más y más puestos de trabajo. Entonces se jalaron un montón de extranjeros, sobre todo los vecinos, suizos, obreros suizos, austríacos, alemanes y unos cuantos italianos. Entonces, esos son los que obviamente ellos les dan los puestos de trabajo menos pagados, los que pagan los salarios más bajos, pero aún así son salarios que son más altos que los salarios de sus países. Yo conozco un individuo que recientemente se fue a Alemania con su familia, una persona que estudió en las mejores escuelas, que fue a estudiar en los Estados Unidos y se fue de tan mal que está la situación económica aquí en Honduras. Eso no es una persona normal, que el hondureño normal es más de 1 millón que se han ido a los Estados Unidos, a España, de gente, o sea, que han ido ilegal, de gente que está en una situación desesperada aquí en Honduras, y cuando consigue un empleo consigue un salario mínimo. Entonces, pero esta es una persona con propiedades, con grandes propiedades, las mejores colonias de las mejores ciudades, de las ciudades más importantes de Honduras, y aún así se va de lo mal que está la situación. Se puede imaginar, o sea, entre que no hay empleo, entre que los salarios bajos, entre que crimen insoportable, se fue para Alemania, y los salarios en Alemania son bajísimos, son un quinto de los que pagan Liechtenstein. ¿Se puede imaginar? O sea, un alemán se va a Liechtenstein y es alemán, allá en Alemania, trabaja, digamos, en una fábrica de productos dentales, por decir una cosa, o en un banco. Vaya, en Liechtenstein hay muchas fábricas, digamos, de productos dentales, instrumentos dentales, y también hay un montón de bancos. Entonces va a trabajar la misma actividad, la misma cantidad de horas, y le pagan 5 veces más en Liechtenstein. ¿Se puede imaginar? 5 veces más. Que un paraíso. Se puede imaginar todo lo que se puede lograr cuando le pone a la gente más inteligente la carga de un país. ¿Qué tiene complicado? Lo complicado está con aquel montón de corruptos, aquel montón de políticos buenos para nada, que ven el Estado, que ven al gobierno como su única forma de hacerse millonarios al rápido. De otra forma no pueden, son demasiado haraganes, son demasiado incompetentes, son demasiado ineptos para poder hacer bastante dinero legalmente. Entonces, claro, aquella tonelada de estos buenos para nada tratando de llegar al poder en todos los partidos es increíble, pues. O sea, no. Si de casualidad hay uno altamente inteligente, estudiado, que quiere meter a eso, es como decir, le caen en vaca a todos los otros, lo terminan excluyendo, es inevitable, pues. Estadísticamente las probabilidades de que pueda llegar uno, si hay uno honesto y hay 100 haraganes y buenos para nada ahí que no saben nada de crecimiento económico, las probabilidades de que llegue el honesto son bajísimas, pues son insignificantes. Entonces, esta es la situación que se nos presenta. Una situación, en cambio en Honduras, vieron, apenas 1% son los extranjeros. Claro, porque aquí los hondureños los que están agobiados por la pobreza y el desempleo, entonces los está empujando a muchos, todos hondureños que cometen crímenes son víctimas de estos gobiernos incompetentes que ha tenido este país a lo curso de los últimos 200 años y que los ha condenado a toda la población a pobreza y desempleo. Este país podría ser rico, no porque tiene bastantes recursos naturales, es una idea tonta, una idea inocua, inconsistente, incoherente, irracional, sin pie ni cabeza, pero podría ser súper rico, mucho más rico que los Estados Unidos, 3 veces más rico que los Estados Unidos, como lo es Liechtenstein, se hubiera puesto en los últimos 200 años
si hubiera desarrollado un sistema político, así como lo ha desarrollado Singapur, que lo vemos ahí en la pantalla, así como ha desarrollado Liechtenstein, así como ha desarrollado Luxemburgo, en donde no dejan que los ignorantes, los incompetentes, los ladrones lleguen al poder. Está excluido para esa gente, imposible, no pueden aspirar a ese puesto. Y no llegan los más brillantes de todo el país, pero llegan dentro de la gente más inteligente y honesta, dentro de la gente más estudiada del país. Lo que nos dice es que si pusiéramos en los diferentes países del mundo a la gente más brillante, efectivamente a los científicos, a la gente más brillante, entonces ahí podríamos obtener riquezas todavía superiores a las que ha obtenido Liechtenstein, que uno dice, no hombre, no se puede ir más arriba. Pues sí, sí se puede ir más arriba. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso queremos incitarlos a que voten en nuestra teleencuesta, en nuestras teleopiniones. Si tienen un teléfono activo, envíen el 0707, un mensajito al 0707 y respondan ¿qué profesión creen ustedes que debe tener una persona para solventar los problemas de Honduras? O sea, para ser un buen presidente, un presidente que dé resultados, no que esté hablando incoherencias todo el tiempo, que lo esté fastidiando a uno, deteniendo de poder ver los programas de televisión, porque una cadena de televisión tras otra para decir una incoherencia tras otra. Entonces, ¿qué profesión creen ustedes que debería tener? Si piensan que es dentista, marquen la letra A. Si piensan que es ingeniero, marquen la letra B. Si piensan que es empresario, marquen la letra C. Bueno, tenemos que dar una pausa y antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, artículos. Denle me gusta en la parte superior de la página. Y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Así que no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Recuerda, envía nave al 8003. Una promoción realizada por el Grupo Inbosa de la Top 107.9, La Voz de la Calle, y Tecmóvil, tu compañía de mensajitos. Banco Ficosa, los primeros con aplicaciones reales para dispositivos móviles que te permiten encontrar desde cualquier punto agencias, cajeros automáticos o entrar a Interbanca, la agencia virtual de Banco Ficosa donde puedes realizar pagos de servicios, asistencia en línea, transferencias bancarias y hasta pago de impuestos. Además podrás aprovechar al máximo tu Ficosa Club, el programa más completo de descuentos y beneficios. Descarga hoy tu aplicación, descubre un mundo en línea y conéctate con Grupo Ficosa, líderes en tecnología. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de las prisiones de Liechtenstein, de Luxemburgo, de Honduras, de otros países centroamericanos. Y una serie de problemas gravísimos, pero en Liechtenstein no se produce esa situación. Miren, hablábamos de la historia de las prisiones y decíamos que a través de la historia las prisiones como existen hoy, como por ejemplo funcionan hoy en Honduras, por malas que sean, es concepto de que
a una persona la acusan de algo, le incoan un proceso y si la condenan la remiten a una prisión. Ese concepto, por ejemplo, es algo que data de aproximadamente 200 años en la historia de la humanidad. Mientras que la humanidad, por lo menos los datos históricos, desde que los seres humanos empezaron a registrar de manera escrita, comenzó hace 5.000 años. Entonces, es bien reciente y miramos que comenzó en Inglaterra. Antes, hasta el siglo XVIII, en prácticamente todos los países del mundo, era una situación en donde las cárceles eran nada más lugares transitorios, mientras si se lo condenaba, se le mataba a la persona, o si no, se le agarraba a golpes y se le dejaba después en libertad, o se le desterraba. Entonces decíamos que Inglaterra a lo largo del siglo XVII, XVIII, estuvo desterrando gente a las colonias, a las famosas 13 colonias que fundaron los Estados Unidos, y a Canadá, que ahí permaneció colonia británica hasta final del siglo XIX. Y sobre todo a partir del final del siglo XVIII hasta mediado final del siglo XIX a Australia. Australia envió una gigantesca cantidad de gente que fue condenada por alguna cosa, cosas graves como homicidio o simplemente el hurto de un pan, de un pedazo de pan. Así como en Honduras también meten a gente por robarse una gallinita, allá también lo mandaban. Pues los desterraban y los mandaban de una manera general, podían deambular por toda la isla inmensa, que es un continente, que es 7 millones de kilómetros cuadrados, pero en ese momento Australia era un país, pero salvaje, y era un castigo, pues. Pero el punto es que la idea de que eso comenzó hace como 200 años y comenzó en Inglaterra, y ese era el país que desde el siglo XVI obtuvo las tasas de crecimiento más rápido. Fueron lentas en el siglo XVI, XVII y XVIII, pero ya a finales del XVIII comienza la revolución industrial. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento económico se aceleró considerablemente y pasó de crecer como a 1% anual ya a 2, 3% anual, y se mantuvo a lo largo del siglo XIX como a 3% anual. Entonces se genera una gran cantidad de riqueza y eso se genera educación y eso genera gente más inteligente. Ahí surge una persona que se llama Jeremy Bentham, que es también conocido como un gran jurista y como un gran filósofo, un utilitarista, una persona pragmática. Entonces él empezó a ver la necesidad de crear cárceles en donde una vez condenada a una persona se le metía ahí por una cadena y que la pena por haber cometido tal o cual crimen era estar ahí privado de libertad por una cantidad de tiempo. Y que esas instituciones a la misma vez sirvieran para que la persona llegara a comprender que había hecho mal y cómo se pudiera reinsertar en la sociedad. Pues esta gente, la más brillante, fue la que le ocurrió, pero a la vez el dinero convenció a los gobiernos de la época para que crearan prisiones. ¿Por qué? Porque era el país que había generado la mayor cantidad de riqueza. Entonces antes, como no tenían dinero los países del mundo, entonces la manera más expedita, incluso cosas como robo de pequeña magnitud o hasta hurtos, algo todavía menor, y ya colgaban a la gente, le cortaban la cabeza, lo agarraban a pedradas hasta que mataban a la gente. Entonces esas eran las técnicas de sanción a través de la historia de la humanidad, porque la sociedad era demasiado pobre. Pero cuando comienzan a obtener tasas de crecimiento respetables o incluso rápidas a partir del siglo XIX, algunos países, que eran los de Europa Occidental, más o menos Norteamérica, Japón, Australia, ¿no? Entonces empezamos a ver la aparición de las prisiones en el sentido. Entonces miramos cómo por ejemplo en los Estados Unidos la diferencia de definición entre cárcel y prisión. Hay una diferencia. Cárcel es mientras se tiene una persona ahí antes de que haya sido condenada, y si ha cometido algo pequeño y que la condena solo es de 1 año o menos. Entonces si ya es algo de más de 1 año, ha sido condenado, entonces más de 1 año, entonces se le manda una prisión.
Entonces, y dentro de las prisiones hay 5 tipos diferentes de prisión. Hoy día hay como 7 más bien. Entonces, todo esto es producto de que el país es desarrollado. Hace 200 años no había estas cosas, hace 100 años tampoco había. Entonces, es el dinero el que financia estas cosas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos nuevamente incitarlos a votar en nuestra teleencuesta. Nos digan qué profesión debería poseer un presidente para poder resolver los problemas del país. Si tienen un teléfono tío, envíen un mensajito al 0707. Y si piensan que la mejor profesión para solventar los problemas es dentista, marquen la letra A. Si piensan que es ingeniero, escriban la letra B. Y si piensan que es empresario, marquen la letra C. También les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Y los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Este libro ha sido clasificado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro que fustiga, que promueve, que estimula el pensamiento racional, el pensamiento crítico, el pensamiento científico y filosófico. Así que adquiéranlo en librería Guaymuras en el centro de la capital. Bueno, se nos acabó el tiempo y deseamos que nos sigan a las 11 de la noche y también en nuestra emisión de mañana a las 7. Sin más, nos despedimos y les deseamos lo mejor. Han habido 3 incendios graves, este último siendo el más grande en la historia de los últimos 100 años del mundo y tal vez el más grande en la historia de la humanidad en cuanto a total de muertos en una cárcel. Y todos han sido en los últimos, un periodo bien corto, coincidiendo incluso con los gobiernos nacionalistas. Aparte de eso, estos 2 gobiernos nacionalistas han argumentado que ellos iban a luchar denodadamente contra el crimen, que ellos iban a poner en orden al crimen. No lo han logrado, ha continuado aumentando la tasa de homicidio y otra serie de crímenes ligados a estos. Y entonces, cuando se encuentran situaciones, se recurre a cualquier método, aun si es ilegal. Entonces, ese problema, porque es tan desproporcionada la cantidad de muertos en los últimos 10 años en las cárceles hondureñas, únicamente, no es que si esos 3 incendios hubieran estado distribuidos en 3 gobiernos diferentes de los 2 diferentes partidos, pero no están concentrados con estos gobiernos nacionalistas que de paso los 2, no es como decir, como en este momento que hay 2 tendencias dentro del Partido Nacional. Una es la tradicional conservadora y la otra es una que busca conciliar posiciones con la izquierda. Entonces, están en una pugna bastante fuerte a 2 corrientes dentro del nacionalismo. Y no es el caso con estos 2 gobiernos. Para empezar, figuras de las más importantes en gobierno que estuvieron cuando ocurrieron los incendios del 2003 y el 2004, están también presentes ocupando los puestos más importantes en este gobierno. Entonces, no deja mucho que se vuelve demasiado coincidente. Las coincidencias pasan, pero estadísticamente pasan bien raramente. Tenemos pero antes de eso queremos incitarlos a que participen en nuestra teleencuesta. Hoy queremos que respondan a la pregunta ¿cuál? El informe que elaboró la ATF, esta agencia de los Estados Unidos que se ocupa de controlar el tabaco, alcohol y sobre todo las armas de fuego. Entonces tiene muchos conocimientos en esta materia de los incendios. Entonces concluyó hoy su informe y preliminarmente dice que no fue deliberado el incendio, que no hubo alevosía, que no hubo premeditación, que no hubo una intención
de meterle fuego a la cosa. El punto es que ellos mismos dicen que el motivo por el cual se produjo este accidente, uno de los motivos es porque hay demasiada gente en las prisiones. Pero como pudieron ver, la situación de El Salvador y Guatemala está mucho mejor y mucho peor, sobre todo la de El Salvador. Y aún así no oímos, en los últimos 10 años no hemos oído. Pero desde que están estos gobiernos nacionalistas, han habido 3 incendios. Es demasiada coincidencia, pero demasiada. Pero bueno, de ahí miramos una situación en donde, si regresamos a la tabla que acabamos de mostrar, aquí agarramos vieron que teníamos ahí, lo estábamos comparando con un país, Liechtenstein, y miramos que Liechtenstein, del total de espacios disponibles en esas cárceles que son sumamente modernas y cómodas, que tienen todo eso que criticó los especialistas de los Estados Unidos, que hay demasiada gente. Aquí más bien hay demasiada poca. Aquí hay, como decir, 100 celdas disponibles y solo 35 están ocupadas. El resto están vacías. Y en parte porque el país es súper rico, entonces tiene dinero de sobra para hacer cárceles y buenas cárceles. Y 2, porque nadie comete crímenes. Todo el mundo está feliz y contento, entonces la inmensa mayoría de los crímenes a nivel mundial hay una variable, hay una causa económica. Hay pobreza o desempleo. Ok. No. Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos la más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. El tema hoy en los titulares de prensa sigue siendo el tema del incendio en los presidios, en el presidio de Comayagua la semana pasada, y hoy entregaron un informe los miembros de la ATF, o sea, de la Agencia para Control del Tabaco y las Armas de Fuego en los Estados Unidos, que vinieron también en el informe de otros técnicos extranjeros, en colaboración con las autoridades locales y supuestamente según el informe no hubo alevosía y premeditación, no fue intencional el incendio, sino que fue un accidente. Fue un accidente, eso también lo afirmó el fiscal general del país y sí, eso es supuestamente lo que ocurrió. Entonces, la realidad es que hay una serie de datos que no encajan. Hay una serie de datos que no encajan y el principal es el hecho de que hay un instituto en Londres que se encarga de analizar, es un instituto internacional del estudio de las prisiones, y entonces analiza las prisiones en todos los países del mundo. Entonces hace evaluaciones constantes en diferentes materias y compara de un país a otro de manera comparable. Entonces, que sea proporcional, porque hay países que son pequeños como Honduras y hay países inmensos como China o India o incluso los Estados Unidos. Entonces, en población, entonces miramos, por ejemplo, tenemos una tabla, unas cifras ahí que queremos mostrar, y la primera nos la muestran, se presenta, podemos ver una situación en donde se mide por porcentaje la capacidad carcelaria, o sea,
si las cárceles de un país están llenas a 100%, como más o menos las cárceles de los Estados Unidos, entonces quiere decir que si hay 100 cárceles y tienen capacidad para albergar a 100.000 personas, entonces habrían 100.000 personas, más o menos en la situación de los Estados Unidos. En Honduras hay más, pero lo interesante es ver que varios países vecinos están peor que Honduras. Uno hubiera esperado que, dado que Honduras es más pobre y por consiguiente hay menos presupuesto para cárceles en Honduras que en Guatemala y El Salvador, los tres son países pobres, pero Honduras es más pobre. Entonces, Honduras tendría una población supernumeraria, una sobrepoblación en las cárceles más alta, pero no es así. No es así según este instituto, que es el más reputable en esta materia. Hemos dicho que Transparencia Internacional es la más creíble, es la más reputable en materia de corrupción, pero en materia de prisiones a nivel internacional es este instituto de Londres, Inglaterra. Entonces, miramos que Guatemala y sobre todo El Salvador está mucho peor. Y regresemos al estudio. Ahí la pregunta es, ¿cuál cree usted que es la profesión de las que ponemos a continuación que es más apta para solventar los problemas de un país? Si tiene un teléfono Tigo, envíe un mensajito al 0707. Y si piensa que la respuesta es dentista, marque la letra A. Si piensa que la respuesta es ingeniero, marque la letra B. Y si piensa que la respuesta es empresario, marque la letra C. Pero volviendo al tema de las prisiones, queremos mostrar unas fotos que teníamos ahí de cómo quedaron estas situaciones. Miramos en Comayagua, y estos fueron de los lugares que quedaron calcinados por el fuego. Y si mostramos, esta ya es una escena de la morgue de Tegucigalpa, aquí en el Hospital Escuela, que se acaeció hoy. Escena bastante dantesca en donde, en la desesperación porque no se les da un informe, los familiares se abalanzaron sobre los cadáveres, los camiones frigoríferos que los conservaron y pues fue una experiencia bastante estresante que probablemente los va a traumatizar por el resto de su vida, por lo menos a muchos de ellos y de ellas. Entonces, ver cadáveres en esas circunstancias no es recomendable, por eso es que es vergonzoso y lamentable como muchos canales de Honduras y de Latinoamérica pasan imágenes demasiado macabras que impactan y que deberían de estar prohibidas en los países desarrollados, en los países civilizados. Las prohíben porque no solo es que los niños que ven eso suelen subir traumatismos que duran toda una vida y que les causan o enfermedades graves, que les recortan la vida o que les agobian la vida o suicidios, cosas así. Entonces, regresemos. Miramos que tenemos una situación en donde los datos no encajan, decíamos. Miren,